Cuentan las Sagradas Escrituras de la Biblia en el libro de San Juan, Lucas, capítulo 10, que un día muy caluroso un hombre salió de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Jericó. Para ello tenía que cruzar por un desierto. Empezó su travesía, que en un inicio se le veía muy interesante, pero luego que tenía horas de hacer el viaje en su camello, empezó a preocuparse, ya que se sentía muy agobiado por el inmenso calor y los fuertes vientos. ¿Quién se iba a imaginar que en un desierto iban a haber delincuentes? De pronto aparecieron unos malvados hombres que esperaban al primero que pasara por allí, escondidos detrás de una roca. Al ver al hombre pasar por ahí, se le tiraron encima, empezaron a golpearlo y a quitarle todas sus cosas. El hombre pudo ver desde lejos cómo se llevaban a su camello. Al hombre lo dejaron muy mal herido, se llevaron todas sus cosas, su camello y todo lo que él tenía se lo habían llevado. Luego pasó un hombre que lo miraba con indiferencia. Él solo buscaba ayuda, y este hombre, a pesar de verlo tirado, tendido en el piso, este hombre solo miraba con indiferencia al pobre hombre tirado en el piso y malherido. Él buscaba su ayuda y él solo obtuvo su rechazo. El sol quemaba demasiado y el herido ya no podía más. Bueno, luego pasó un samaritano que decidió ayudarlo. Al ver al pobre hombre tirado en el piso, sintió compasión. Él sabía que debía ayudarlo. Así que él lo subió a su camello y continuó con su camino, pero él caminaba. El samaritano subió al herido al camello mientras él caminaba a pie. Al poco tiempo encontraron un lugar donde podrían descansar. Y una vez que el samaritano se asegurara que el herido estuviera bien, siguió su camino. Dios espera que todos ayudemos a nuestros semejantes y que no seamos indiferentes a las necesidades y dolores ajenos, sin importar quién sea ni de dónde sea. Buenos días, directora, Miss Jessica y compañeros. Mi nombre es María Feba San Fernández y el día de hoy voy a hablar un poco sobre José. José era un hombre sencillo, humilde, fuerte, valiente y trabajador. Aunque en la Biblia no dice su edad exacta, se le representaba como un hombre ya mayor, maduro y noble. En la Biblia no hay ni un versículo en el que José haya dicho una palabra. Sin embargo, se dice que siempre cuidó a María y a Jesús, y que era un servidor humilde y silencioso de Dios. ¿Cómo sabemos que José era tan bueno? Cuando María estaba embarazada, José se sorprendió, ya que sabía que él no era el padre. En esas épocas, si una mujer quedaba embarazada de alguien que no era su pareja, la golpeaban hasta que muriera. Viendo esto, José decide alejarse en silencio, para que no le hagan daño a María. Pero un día, José tiene un sueño donde se le aparece el arcángel Gabriel, diciendo que no tenga miedo a estar con María, porque el niño era el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Y así fue como José acompañó a María y le enseñó a Jesús todo lo que sabía. ¿Cuándo murió José? No hay una fecha exacta, pero se dice que murió cuando Jesús ya tenía más de 12 años y que tuvo una muerte dulce acompañado de María y Jesús. Y todo eso. Gracias por su atención. Buenos días, Miss. Buenos días, profesores, estudiantes en general. Soy el alumno Kelvin Guamán de la aula de sexto grado y hoy voy a hablar sobre Elías.
El título o nombre Elías en las escrituras también se emplea de diversas maneras. Por ejemplo, Elías profeta, el cual se describe más arriba. Precursor. En este caso, Elías es un título que se da a aquel que es un precursor, como por ejemplo Juan el Bautista, quien fue enviado a preparar el camino para Jesús. El padre de Elías era Sobach. Elías, cuyo nombre hebreo Eliyahu significa Yaheb, es mi Dios. Es uno de los llamados profetas anteriores que no pertenecen a la historia de profetas mayores y menores. Su misión en la historia de Israel era la de traer de nuevo a los caminos del Señor a un pueblo confundido y expulsado del país por obra de Jezabel. La desaparición de Elías, arrebatado al cielo en un carro de fuego ante su discípulo Eliseo, a quien transfirió su misión, fue el anuncio de una vida más allá de este mundo. Gracias. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». Respondió Jesús: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús respondió: «Ven y llama a tu marido, luego vuelve». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo a la mujer: «Señor, me parece que usted es un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Le dijo a la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren». Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ya muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Buenos días, directoras, profesores y compañeros. Mi nombre es Mateo Huarca. Hoy voy a contarles sobre la vida de Pedro. Pedro era un humilde pescador que vivía en la casa de su suegra junto con su esposa, en un pueblo llamado Cafarnaúm. Él nunca había asistido a la escuela, por eso de lo único que vivía era de la pesca. Ahora, en realidad su nombre no era Pedro, sino Simón. Fue Jesús quien posteriormente se lo cambia. Simón era un hombre fuerte, con un carácter bastante impulsivo, pero eso sí, era en general una buena persona, era generoso y sencillo. Pero ¿cómo fue que Simón se unió a Jesús? Pues al iniciar su evangelización se encontraba caminando por el mar de Galilea, cuando de repente vio a 2 hermanos, así es, uno era Simón y el otro era Andrés. Al verlos echando las redes al mar, dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente Simón y Andrés dejaron las redes y a partir de ese momento lo siguieron. Podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 19. Poco después, Jesús va a la casa de Simón y encuentra a la suegra de este muy enferma, así que por amor la cura. Esta curación sería el primer milagro de muchos que vería Simón, y fue así que poco a poco Simón se convertiría en el líder de los apóstoles, ojo, después de Jesús. En una ocasión, por ejemplo, los discípulos se encontraban en medio del mar, el viento pegaba fuerte la barca y de repente vieron un hombre acercarse. ¿Sabes? Simón, sin pensarlo 2 veces, le dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Entonces Simón bajó de la barca y empezó a dar unos pasos sobre el agua, hasta que le dio miedo y se hundió. Fue ahí que Jesús le dijo la famosa frase: qué poca fe tienes. En esta pequeña historia del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 32, nos damos cuenta que, efectivamente, Simón era muy impulsivo, y aún por el miedo le faltaba tener más fe. Sin embargo, en otra ocasión Simón confirma que él debía ser quien lideraría la iglesia de Jesús. Les dio en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo del 13 al 19. Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy? La respuesta de Simón fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue ahí que Jesús le responde algo sorprendente: bienaventurado eres, Simón, porque lo que dijiste no vino de aquí, sino de mi Padre que está en los cielos. Y además también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En el momento que Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, que significa piedra, ya que él sería la piedra de su iglesia, es decir, la base de ella. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos. Hola, mi nombre es Valky, pero más conocida como la Reina de Saba. Seguro se preguntarán por qué hice este largo viaje. Bueno, se los contaré. Los Avellanes somos un pueblo que vive al sur de Arabia. Sí, justo al otro lado de Etiopía.
Mi pueblo comerciaba especias y debo decir que nuestras especias eran las mejores. Teníamos mostaza, canela, mirra, comino, clavo, incienso y también teníamos muchísimo oro y piedras preciosas. Se podría decir que lo teníamos todo, pero la mayoría de mis comerciantes hablaba mucho del nuevo rey de Israel. Decían que Salomón es el rey más sabio que ha gobernado Israel. Fíjense que tan solo 7 años construyó un magnífico templo. Todo esto despertó mi interés, porque soy muy curiosa. Decidí juzgar por mí misma y conocer a Salomón. ¿Saben? Lo más hermoso que me enseñó Salomón fue acerca de su Dios. Me dijo que Dios es el creador de todo. También me dijo la verdadera sabiduría. Sus explicaciones me dejaron sin aliento. Estaba muy emocionada de lo que había aprendido. Así que tomé la decisión de compartir el conocimiento de Dios de Israel con mi pueblo y obedecer sus 10 mandamientos. Cuando fui nuevamente con el rey Salomón, le traje como presente regalos de oro, piedras preciosas y especias aromáticas. De mi viaje de regreso, tuve mucho tiempo para pensar en lo que el rey Salomón me había enseñado. Y ahora he tomado la decisión en ser una seguidora de Dios y me he convertido en una piedra preciosa. Gracias. Buenos días, mi Jessica, compañeros, compañeras, señorita directora y padres de familia en general. Hoy, por la Semana de Gratitud, voy a hablar sobre la historia y hechos importantes de Dorcas. La Biblia nos habla de Dorcas, una mujer a la que todos amaban mucho. Fue una de las primeras discípulas de Jesús y vivió en Jope, una ciudad de la costa del mar Mediterráneo que estaba a unos 56 kilómetros de Jerusalén. La Biblia cuenta que hizo generosos regalos y muchas cosas buenas. Todo indica que confeccionaba bonitas prendas de vestir para las viudas, es decir, mujeres a las que se le había muerto el esposo. Además, imitando a Jesús, hablaba a todo el mundo acerca del Dios verdadero, Jehová. Resulta que se enfermó de gravedad y murió. Todos sus amigos se pusieron muy tristes, así que mandaron llamar al apóstol Pedro, que estaba a unos 16 kilómetros de distancia, y le pidieron que se apresurara. Cuando llegó el apóstol, subió al cuarto donde estaba Dorcas, y las mujeres les enseñaban llorando las prendas que les había hecho. Entonces Pedro les dijo a todos que salieran de la habitación. Él y otros apóstoles ya habían hecho milagros, pero ninguno había resucitado a un muerto. Pedro se arrodilló junto al cadáver y oró a Jehová. Luego le ordenó a Dorcas que se levantara, y ella sí lo hizo. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie, y llamó a las viudas y a los demás para que la vieran que había resucitado. Muchas gracias. Buenos días, señora directora. Soy la alumna Mashenka del aula sexto grado y hoy voy a contarles la historia de Lázaro de Betania. Lázaro de Betania es un personaje bíblico que aparece en el Nuevo Testamento. Sus hermanas son María y Marta de Betania. Jesús tenía 3 amigos, Marta, María y Lázaro. Un día un mensajero fue hasta el río Jordán, donde estaba Jesús, y le entregó una carta que decía lo siguiente: Jesús, nuestro hermano está muy enfermo. Jesús, después de leer la carta, esperó unos días. Después de eso, pasaron esos días, les dijo a sus discípulos que Lázaro había muerto. Después fue a Betania y Marta se acercó llorando a él. Jesús, mi hermano ha muerto. Jesús le dijo que lo lleven donde lo sepultaron. Le dijo que abrieran la piedra y rezó. Y después hizo: Lázaro, ven afuera.
Desde ese día todos comenzaron a creer en el que sí era el Mesías. Muchas gracias, esa ha sido mi historia. Buenos días, señora directora de la institución educativa privada Benjamín Carson, licenciada Aniceguil Marcelo y licenciada Jessica Cuba Rodríguez, personal docente, padre de familia y estudiantes en general. En esta oportunidad voy a exponer un resumen de la vida de Pablo. El nacimiento de Pablo. Pablo o Saulo de Tarso nació entre el año 5 y 10 en Tarso, tal como le dice su nombre, la actual Turquía. Por entonces, ciudad capital de la provincia romana de Cilicia, en la costa sur de Asia Menor. En ese tiempo, su principal maestro era Gamaliel. Las epístolas de Pablo en línea de tiempo. La primera epístola fue Primera de Tesalonicenses, la segunda de Tesalonicenses, la tercera Gálatas, la cuarta Primera de Corintios, la quinta Segunda de Corintios, la sexta Romanos, la séptima Efesios, la octava Filipenses, la novena Colosenses, y así hasta llegar a Segunda de Timoteo, que es la última de sus cartas. Pablo tardó en escribir 14 años de sus epístolas. En total, Pablo escribió 14 epístolas. El objetivo de las cartas o las epístolas es dar instrucciones a los cristianos sobre el modo de comportarse y responder a sus inquietudes. Camino a Damasco. Para esto tenemos que abrir nuestras Biblias en Hechos 9, que dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, lo trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente se acercó un resplandor del cielo y cayó a tierra, y oyó a una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él replicó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se habían detenido atónitos porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días sin beber y no comió nada. Después de haber leído esto, la explicación del versículo 5 dice: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. El aguijón es una tomada de bueyes o caballos que cuando son pinchados con los aguijones no hacen ningún bien al patear, solo que duplica el mal, al hacer que el pinchazo vaya más allá de las pieles de estos animales. Cristo aplica la misma similitud, asimismo de manera muy adecuada, porque los hombres traerán sobre sí mismo un mal doble al luchar contra él. Después creo que todos sabemos lo que pasó. Dios se le presentó en visión a Ananías para que le regresara la vista a Saulo, y después de una conversación, Ananías aceptó.
y le devolvió la lista a Saulo. Buenos días, licenciada Licemia Gil Marcelo, licenciada Jessica Cubas, padres de familia y compañeros de la institución educativa privada Benjamín Caso. El día de hoy les voy a hablar acerca de Débora. Débora es una profetisa y juez que ayuda a toda la gente de su pueblo, y ella también es la cuarta juez. Además, ella en realidad es una profetisa, pero como la gente le pedía tantos consejos, Dios la llamó a ser una juez. También el nombre Débora significa abeja. Ella ayudó a su pueblo en una ocasión. Hubo un tiempo en el que Débora y su pueblo estaban siendo presionados por el ejército de Císara. Entonces Débora trató de hacer un plan para poder ayudar a su pueblo a liberarse de una vez del ejército de Císara. Dios le dijo que para armar el ejército necesitaría la ayuda de Barak, quien su nombre significa también relámpago o espada fulminante. Barak fue para conseguir a todos los hombres, para que fueran a todos los hombres que necesitarían ir a la guerra. Consiguió tan solo 10.000 hombres, pero no era lo suficiente, solamente consiguió la mitad. Y después ellos supieron que habían 900 carros de hierro y que por las ruedas salían cuchillas que le podían cortar las piernas a los israelitas. Entonces Barak les dijo que no podían ganar y no tenían opción. Tenían que rendirse, porque ya no tenían armas, no tenían ni siquiera armas, iban a luchar sin armas contra un gran ejército y muy fuerte. Entonces Débora le pidió ayuda a Dios. Dios le dijo que tuvieran fe y que fueran a pelear todos. Entonces Débora les dijo lo mismo a Barak, y Barak le dijo que él no sabía si en verdad eso iba a pasar, que podía ser que murieran. Pero entonces Barak le dijo que tenía una idea, que ella también fuera con todos los del ejército. Al final todos fueron juntos y se enfrentaron al ejército de Císara. En esa batalla lograron ganar todos los israelitas con Débora y Barak. Gracias al poder de Dios pudieron vencer al ejército de Císara. Muchas gracias. Muy buenos días nuevamente, estimada promoción 2021. Queremos felicitar a cada uno de los estudiantes por su participación en esta hermosa semana de gratitud, Historias de Fe. Saludamos en primer lugar a la estudiante Araujo Tejada Luana Ayelén por su participación en la semana de gratitud, Historias de Fe. Felicitaciones, Luana, por tu participación. También queremos saludar, felicitar al estudiante Bazán Fernández María Fe Luana, que nos entregó un video titulado José, en la cual hemos podido conocer un poco más acerca del Padre de Jesús. Felicitaciones, María Fe, por tu participación. También saludamos al estudiante Guamán Mulato Kelvin Britner por su participación en la semana de gratitud, Historias de Fe. Felicitaciones, Kelvin, por tu participación. También saludamos al estudiante Díaz Rimas Carolina Marifé por su participación en esta hermosa semana de gratitud, Historias de Fe. Una vez más, saludamos al estudiante Hualca Prudencio William Mateo por su participación en la semana de gratitud, Historias de Fe, con su historia de Pedro. También saludamos, felicitamos al estudiante Quispe Palacio Sabrina Raquel por su participación en esta hermosa semana de gratitud, Historias de Fe, con su historia La Reina de Saba. Una vez más, saludamos también al estudiante Ramos Farfán Ami Fernanda por su participación en la semana de gratitud, Historias de Fe. Felicitaciones, Ami. Saludamos también al estudiante Rojas Lévano Laquita Mashenka
por su participación en la Semana de Gratitud Historias de Fe. Felicitaciones, Mashenka, por entregar tu video a tiempo. Saludamos también al estudiante Rojas Gorbalán Giordano Xavier por su participación en la Semana de Gratitud Historias de Fe, con el personaje Pablo. Y finalmente terminamos felicitando al estudiante Zorrilla Berrospi Gillian Francesca por su participación en esta hermosa Semana de Gratitud Historias de Fe, con su personaje Débora. Felicitaciones a cada uno de nuestros estudiantes que participaron el día de hoy.